Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy quiero comenzar la meditación revisando unas preguntas que vimos hace unos meses. Así es que te pido que por un momento inhales un momento, sostengas, exhales, inhales nuevamente, sostengas, exhales, inhalas, sostienes, exhalas y busca ver dentro de ti algo que te esté molestando. Puede ser físico o puede ser un tema o puede ser una situación. Y entonces te vas a preguntar, ¿cómo vería esta situación si olvidara todo lo que he sabido antes acerca de situaciones similares y la considerara desde una perspectiva nueva? ¿Cómo la vería si me olvidara de todo lo que sé, de todo lo que he aprendido de situaciones similares y diera paso a una perspectiva completamente nueva? La segunda pregunta es, ¿realmente necesito preocuparme por esta situación o puedo incidir en ella simplemente dejando de preocuparme por ella y permitiendo que sea como sea y transcurra como quiera? Puedes soltarlo todo y permitir que tome la dirección que vaya a tomar. Sigue respirando y sigue observando y sigue sintiendo y sigue respirando, porque te das cuenta que la respiración es esa conexión con la vida, con la esencia, con la unión de lo conocido y lo desconocido. Respira. La tercera pregunta es, aunque me doy cuenta de que los hechos me dirían que esto o aquello es cierto, me pregunto qué ocurriría si pasara por alto los hechos y me abriera a que esto sea algo distinto. Puedo permitir abrirme a mi propia espaciosidad, darle la bienvenida a eso que parece chocante o doloroso o contradictorio. Permitirle que sea, permitir que se mueva y se desarrolle como se vaya a desarrollar. Y pensar, ¿y si fuera otra cosa que lo que yo estoy pensando que va a ser? Si fuera algo diferente. Entonces es la invitación a
observar, sentir tanto lo que me gusta como no me gusta y decir, ¿y si fuera algo diferente? ¿Y si fuera que se me está ofreciendo algo completamente nuevo, completamente diferente? Mi conciencia se está abriendo, mi vida va tomando un nuevo giro. Necesito nuevas experiencias y si esto fuera el comienzo de ese nuevo giro, y si esto fuera el comienzo de algo completamente nuevo, me abro a recibirlo, le permito que sea, le quito cualquier etiqueta que yo pudiera poner y permito que se desarrolle y se mueva como va. Y sigo respirando y sigo permitiendo el sentimiento, permitiendo las sensaciones, permitiendo que sea nuevo, porque no hay nada en absoluto por lo que puedas estar en peligro. Tu vida está segura, tu experiencia está segura, está sido sostenido por el amor de Dios. Ahí no hay equivocaciones de ningún tipo, absolutamente ninguno. Así que con esto en mente y ya abriéndose nuestra espaciosidad, nuestra conciencia, nuestra disposición, nos volvemos a disponer a entrar en el repaso de la semana pasada y la lectura de esta semana. Gracias. Hola Ana, bienvenida. La semana pasada empezamos a hablar precisamente de eso, del ser espacioso. Y después hablamos entonces de entrar en el diálogo. Y estamos viendo algo que es completamente diferente a lo que nosotros creemos y hemos seguido dentro de lo que experimentamos en la cotidianidad. Y decía, la totalidad del tiempo está excluida en el ser espacioso. Y la aceptación es necesaria porque la evasión no es posible. Todo aquello que es está con nosotros. Y es por ello que somos lo realizado y también lo vacío, lo sano y también lo enfermo, el caos y también la paz. Eso nos está diciendo ese espacio al que nos ha ido llevando cuando nos decía vayamos al tope de la montaña a crear ese espacio
en el que de momento pueden coexistir los opuestos, perdiendo significado, porque el juicio de bueno o malo, mejor o peor, se deshace. Sencillamente todo se incluye en esa espaciosidad, en ese espacio. Dice, somos lo realizado, también lo vacío. Somos lo sano, también lo enfermo. Somos el caos y también la paz, y por ello sanamos ahora, apelando a la totalidad, aceptando la capacidad que tiene el ser sano de ser elegido, al mismo tiempo que no ponemos resistencia ni ningún intento de rechazar al ser enfermo o herido. Así que nos abrimos a aceptar todo. Y es posible, yo he estado en estos días teniendo unas situaciones eh, muy locas que han estado ocurriendo alrededor mío. Y ha sido ese llamarme a decir, está bien, toda esa locura me mueve, toda esa locura es como una efervescencia, pero como que me puedo quedar observando, como que me puedo quedar observando y por momentos sintiendo y a la misma vez diciendo, sea lo que tengo que hacer, por favor que se me diga o que me venga la claridad. Pero es todo lo que te está diciendo. Dice, tu aceptación de la imposibilidad de la evasión es lo que te considera del olvido a la remembranza. En la igualdad de todo lo realizado, con la aceptación del ser espacioso, el ser uno indiviso y los muchos, es donde culmina la plena aceptación y comienza la transformación total. ¿Se acuerdan cuando el buzo de Diálogo te decía que el mundo de las formas es el mundo de los opuestos, es el mundo de lo bueno, de lo malo, es el mundo de donde todo está cambiando, es el mundo de los principios y los finales? Pero aquí te están diciendo, pero si tú te elevas y abres tu espaciosidad, hay espacio para todo eso, sin estar prestando atención a lo bueno, a lo malo, a lo opuesto, al principio y al final. Sencillamente permite que sea, permite que exista. El ser espacioso se da cuenta de que el mundo externo es una proyección y que más de la extensión de lo que hay adentro constituye la mayoría de las veces el rechazo de ello. Por lo tanto, la enfermedad es el rechazo de los sentimientos. Lo único que causa el miedo es el rechazo de los sentimientos. Lo único que causa la soledad es el rechazo de los sentimientos. Lo único que causa la violencia es el rechazo de los sentimientos. Entonces ya no nos vamos a escapar, ya no vamos a evitarlo, ya no vamos a poner una barrera para no sentir. Vamos a estar dispuestos a mirarlo, vamos a estar dispuestos a que entren en ese espacio en el que todo cabe. Acuérdense cuando hablamos del punto de acceso, estamos hablando de llegar a ese es el punto de acceso a esa espaciosidad, a donde todo es permitido y sencillamente lo observas. Aquello que se expulsa del ser se convierte en separado y en la separación es olvidado de manera intencionada. Pero el ser espacioso ha dejado de expulsar o olvidar, porque todos los sentimientos son aceptados como los del ser uno e indiviso. Y todos los sentimientos son aceptados como los sentimientos de los muchos también. Dice entonces, cuando tú estás en la conciencia de que no te puedes evadir,
aquello que haya quedado detenido dentro de ti, sea lo que sea, va a tener que atravesarte para que sea el ser totalmente invisible o espacioso que hemos descrito antes. Por eso es que tienes que permitirlo, porque es como que tiene que penetrar y traspasar. Y lo más impresionante de todo es cuando te das cuenta que penetra y te traspasa. No, no pasando nada, sigue siendo lo que eres. Aquello que en algún momento detuviste y pusiste en un patrón de espera con la intención de volver a ello más tarde, es lo opuesto al sostenimiento interno que ahora se te pide. Porque las cosas que se pusieron en patrón de espera estaban fundadas en el miedo. Y las temías, ¿por qué? Porque no las comprendías. Y no eras capaz de atribuirles un significado. Como eran inexplicables, el patrón de espera al que entraste con ellas era un patrón de olvido intencionado y evasión. Entonces es como que, es que es muy interesante porque algunas personas usan el alcohol o usan las drogas para no pensar, para evadir, pero utilizamos también otros medios. Utilizamos también otros medios, a veces hacer ejercicio, a veces salir a pasear, a veces comprar, 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 a veces comer, comer, comer. Y eso es lo que está diciendo aquí. Empieza a tomar conciencia de todo eso. Empieza a, a tomar conciencia de que ya tú no quieres evadir y posponer nada. Que venga, que venga. Era como decíamos ahorita cuando hacíamos la meditación. ¿Y qué pasaría si todo esto que está viniendo, que parece una super tormenta, fuera la apertura de algo nuevo? Se me está ofreciendo algo nuevo, pudiera tener otro resultado del que yo estoy esperando. Entonces dice aquí, estas cosas que pusiste en patrón de espera, como eran inexplicables, el patrón de espera al que entraste en ello era un patrón de olvido intencional y de evasión, y fueron archivadas como piezas de museo y acumularon solidez en tu interior. Y como piedras lanzadas a una poza cristalina, causaron ondas y se hundieron. Entonces ahí es que está, cuando vamos acumulando todas esas cosas toda esa amargura, todas esas decepciones, todas esas frustraciones. El ser espacioso e invisible es el ser por el que el atravesamiento se produce de manera natural, porque no hay obstrucciones ni fronteras, no hay patrones de espera, no hay interferencias mentales. Lo que el ser espacioso guarda adentro es la relación del todo con todo. A eso es lo que nos están llevando. Y por eso es que él decía, te llevo al tope de la montaña, en el que te puedes elevar, en el que puedes ver todo de una perspectiva completamente nueva, en el que puedes entonces ser capaz de permitir que todo entre y no evadir los sentimientos, no evadir inclusive el miedo tampoco, sencillamente respira y recuerda que está siendo completamente apoyado. Lo que el ser espacioso guarda dentro es la relación de todo con todo. La relación es la realidad invisible que solo se expresa a través de la forma. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos comenzando a cada vez más, a abrirle la puerta a lo invisible. La relación nos abre la puerta a lo invisible. Y esto se expresa a través de la forma. Y en una época, todo lo que era visible y que no conocíamos, le teníamos pánico, le teníamos terror. Y ahora se te está diciendo, no, llévalo a tu espacio, llévalo a tu espacio, recíbelo ahí. Permite que se transforme y que tú lo transformes. Solo ahora al darte cuenta de tu invisibilidad y espaciosidad, miras adentro y ves las piedras hundidas en tu poza cristalina. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada decía, ¿y qué pasa si tú imaginas el lugar en el que estás y te imaginas a ti como algún espacio invisible interaccionando con todo lo demás?
Así es que solo darte cuenta de tu invisibilidad y espaciosidad, miras adentro y puedes ver las peras hundidas en tu propia poza cristalina. Son como motas de arena para el océano. Sin embargo, ya no elegimos conservarlas. Espaciosidad es espaciosidad. Invisibilidad es invisibilidad. Ya no somos coleccionistas, somos recolectores. Guardamos dentro únicamente lo que es real. Y al darnos cuenta de la realidad de la relación, aceptamos nuestra relación con lo inexplicable. Y es como que te va diciendo, es una manera de vivir en el mundo sin ser del mundo, atendiendo todo aquello que parece opuesto, absurdo. ¿Cómo es posible que suceda? Como una poza cristalina, como una poza cristalina. Lo único que estás haciendo aquí es aceptar tu relación con lo inexplicable, lo que no tiene explicación. Porque lo que estás haciendo, como dije ahorita, es expresar lo invisible, que es la relación a través de la forma. Estás aceptando la divinidad, estás aceptando al ser para pararte ahí y expresarlo en la forma. Así que lo único que estás haciendo aquí es aceptar tu relación con lo inexplicable. La aceptación es lo que crea la invisibilidad, lo que crea el ser espacioso, la aceptación. A Dios se la ha descrito como omnisciente, porque Dios es la relación, está en todos lados, lo comprende todo, lo abarca todo. La relación es lo conocido. Lo desconocido, al igual que lo inexplicable, se va conociendo a través de la relación implícita en la aceptación. Así que ahí es que ocurren, ahí es que lo pueden ver entonces, lo inexplicable, lo desconocido. A través de esa aceptación, a través de ese permitir que entre al espacio, a ese estado de espaciosidad tuyo, entonces empiezas a comprender qué es, empieza a deshacerse lo que no es y empieza a expresarse lo que es. Aceptar tu relación con lo desconocido es la única manera de que llegues a aceptar tu relación con tu modo de llegar a conocer. Eso es todo lo que estamos haciendo. Estamos mirando en una nueva manera de conocer, porque estamos entonces entrando en lo invisible. Estamos entrando en lo que hasta ahora no podemos explicar, todo lo que olvidamos. Ahora debes adueñarte de este diálogo y ser dueño de él, del mismo modo que eres dueño del poder que es tuyo. Esta sola voz entre las muchas continuará señalando el camino solo durante un breve tiempo. Por ello, la voz de los muchos debe ser escuchada como la voz del uno. Y ahí entramos en el diálogo. Y aquí nos empieza a hablar entonces de en qué consiste el diálogo. Ese diálogo en tú contigo, en tú con tu divinidad, en tú con los muchos, con todos los que te encuentran, con los que te encuentras cuando estás teniendo ese espacio abierto en el que entonces te encuentras con todos y el diálogo ocurre de manera completamente natural, sin ninguna obstrucción. Cuando hayas tomado plena conciencia de la necesidad de compartir, habrás entrado en el diálogo. Cuando te hayas entregado del todo al hecho de que no puedes llegar a conocer por tu cuenta, habrás entrado en el diálogo. Cuando hayas aceptado plenamente que la voz del uno puede oírse en la voz de los muchos, habrás entrado en el diálogo. Cuando hayas tomado plena conciencia de que eres informado por todo y por todos en la creación, habrás entrado en el diálogo.
Acabamos de hablar de lo desconocido y de tu voluntad de aceptar tu relación con ello, a fin de que llegues a conocerlo. O sea, ya no lo bloqueamos, ya no lo rechazamos, ya no lo criticamos. Lo desconocido, lo que parece inexplicable, lo que parece que está por allá tan alto que no se puede, sencillamente permite que sea, para que entonces a través de esa comunicación podamos ver, era esto. Lo conocido y lo desconocido existen juntos en todo y en todos. Por ello, tu voluntad de ser a conocer y de conocer existe con la voluntad de abrazar lo desconocido. Abrazar lo desconocido. Dice aquí, el espíritu que animó a todas las cosas es el espíritu que está en todo. Es el gran transformador. Repito, el espíritu que animó todas las cosas es el espíritu que está en todo. Es el gran transformador. Y conforme vayas siendo más capaz de mantener la conciencia crística, empezarás a pasar de ser observado y ser informado por el espíritu que anima todas las cosas. Iniciarás el movimiento que te lleva de observar a informar. En esa espaciosidad, en ese estar abierto, en ese estar dispuesto a ese diálogo que muchas veces, la gran mayoría te das cuenta que es meramente vibración, que es meramente energía. De momento empiezas a ser informado, empiezas a ser informado y empiezas a ver entonces qué es lo que el espíritu te está informando, te está transmitiendo. ¿Cómo puede lo invisible ser observado? Desde dentro de la conciencia crística. Empiezas a ser capaz de conocer y de dar a conocer sin la observación o la observancia de lo físico. Cierra los ojos a lo físico. O al revés, puedes inclusive tener abiertos los ojos y estar viendo lo físico, pero tu conexión está en otro lugar. Has cerrado los ojos a lo físico, a pesar de que lo estés viendo. Dicen, esto ocurre a través de la relación con lo desconocido. Eso es lo que se da en esa espaciosidad. Es una relación con lo desconocido, un diálogo con lo desconocido, una apertura a que esto que parecía desconocido, que es un mensaje que viene del espíritu, nos pueda llegar. Empiezas a ser informado por aquello que es, sin tener en consideración tu nivel de comprensión o de conocimiento. Esto lo consigues al incorporar aquello que es en tu forma espaciosa, en vez de observarlo como si estuviese separado de ti. Anteriormente, aquello que no observabas o no veías no era real para ti. Por medio de la práctica de la observancia de lo físico y de lo obvio, empezaste a ser capaz de ver más allá de lo físico y lo obvio, y de ver aquello que no se podía observar físicamente. Esta práctica tenía dos propósitos. El primero, establecer una nueva clase de interacción y relación entre el observador y lo observado. El segundo, prepararte para trascender la observación. Estamos entonces cambiando la relación con lo invisible, cambiando nuestra relación con lo que es desconocido, cambiando la relación con aquello que, abriéndonos a la posibilidad de que lo que el espíritu está informando podamos recibirlo porque estamos abiertos, porque estamos cambiando la relación, porque es la relación, es eso, esa experiencia, ese medio por el cual el espíritu y lo invisible empieza a expresarse en la forma. Dice,
Ha sido en la relación de la observación donde has interactuado con todas las demás formas de vida, así como con las formas inanimadas. En la relación generada por la observación, dichas formas han sido percibidas como reales. Aquella observación produjo la solidez y la masa de las formas a las que observadas. Y sin embargo, el espíritu que anima la forma es lo que es real. Entonces es como que se empieza a expresar a través de la forma y tú te empeñas y te enfocas solamente en la forma y no te das cuenta de el contenido, todo lo que viene del espíritu, todo lo que viene de la vibración, todo lo que viene de la energía, que es lo real. No se trata simplemente de incorporar el espíritu a la forma, sino de dar a conocer el espíritu en la forma. Entonces es como esa sensación de para eso estoy aquí, para reconocerme como espíritu y expresarlo en lo que esté haciendo, en lo que sea necesario, en lo que esté sucediendo. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que todo entre a través de tu mentalidad, de tu mente espaciosa. Y tu mente espaciosa, cuando viene un evento o una situación, un sentimiento, no empieza a contar todos los eventos y no le empieza a poner una etiqueta, sino que sencillamente permite que sea y permite que permite que te llegue y que seas informado de qué es lo que te toca expresar en la forma que viene del espíritu. Ha llegado el momento de establecer la diferencia entre simplemente incorporar el espíritu a la forma y dar a conocer el espíritu a través de la forma. Dar a conocer el espíritu a través de la forma. La observación que has practicado te ha preparado para pasar de la observación a la información y a ser informado. La animación de la forma por el espíritu es un aspecto continuo de la creación. Así que en última instancia lo que estamos hablando es de la creación. Estamos en el mundo de la forma, está bien, podemos estar en el mundo de la forma. No nos vamos a involucrar en el dime y direte y en las guerras de la gente y de los que están participando para que sea así o para que sea esa de otra manera. Estamos meramente observando, expresando, sintiendo, permitiendo y viendo todo ese panorama. En un momento que sientes, esto es lo que hay que expresar, ahí va. Y te sale de la manera más natural, de la manera en la que sientes que sale con un amor que es impresionante, porque es parte de la creación. Por ser parte de la creación, no está sometida al tiempo. No tuvo lugar en el nacimiento de la creación para después dejar de existir. No tuvo lugar en el nacimiento del cuerpo para después dejar de existir. No se trata de la vida y de edificar la forma. Se trata del espíritu y de informar el espíritu. Se trata de dar a conocer el espíritu a través de la forma de lo físico. Eso es lo que nosotros nos está ofreciendo. Dar a conocer el espíritu a través de la forma. Dar a conocer la esencia a través de la forma, a través de la interacción, a través de la relación. Al practicar la observación sin juicio, aprendiste a ser un observador neutro. El hecho de ser un observador neutro permitió que causa y efecto se produjeran de manera natural, en vez de que este proceso natural fuera alterado por tus juicios. Y esta práctica te seguirá siendo útil y no será reemplazada, sino contemplada por la nueva práctica de la información, hasta que la práctica de la observación
ya no sea necesaria. Este es el nuevo dominio de poder que pocos han practicado de forma física y que nunca ha sido practicado por muchos al mismo tiempo. Constituye un gran cambio porque no es neutro, sino creativo. Te empiezas a dar cuenta que empiezas a estar alineado con la creatividad, con lo que es creativo. Es un aspecto de la creación y solo puede fluir a través de quienes hayan perfeccionado la observación neutra, porque es la intención de la creación, más que la intención del observador, la que constituye la fuerza creativa, el animador y el informador. Sin embargo, la información es una cualidad de la unicidad, por lo que la unión del ser con el ser espacioso en unicidad y completitud debe preceder a ese paso. Entrar en diálogo con aquellos que se unen a ti en la cima de la montaña es necesario para el paso que viene ahora. Así que todo lo que está haciendo es preparándote para entrar en el diálogo, porque nos está diciendo que a estar entonces en esa espaciosidad, quitar sencillamente estar de observador, estar sin hacer juicio, permitir que fluya. Empiezas a darte cuenta de que eres informado, empiezas a darte cuenta de que empiezas a ser la expresión de la creación. Y ahí en ese espacio es que se da el diálogo. Dice, entrar en diálogo con aquellos que se unen a ti en la cima de la montaña es necesario para el paso que viene ahora. Una de las razones es que al hacerlo proporciona un punto de partida para tu práctica. Aunque es posible practicar la observancia en todas las situaciones, es necesario practicar la capacidad de informar y ser informado junto con otros que han alcanzado el mismo nivel de neutralidad que tú. Es por ello que la observación no va a ser reemplazada. La observación es necesaria hasta que ese nivel de neutralidad sea alcanzado por un número mayor de personas. Este mayor nivel de neutralidad no se alcanzará hasta que aquellos que son los precursores hayan practicado, que hayan perfeccionado esta interacción con la fuerza creativa durante el tiempo suficiente para tomar conciencia de su unicidad con ella. Mientras queda una división entre el ser y el ser espacioso, entre el ser y la fuerza creativa, permanecerás en el estado del mantenimiento y no del sostenimiento de la conciencia crística. Se trata de un estado aceptable para este tiempo, de práctica limitada con aquellos con los que estás desarrollando este diálogo concreto en la cima de la montaña. Entonces, ¿en qué consiste la práctica de informar y de ser informado? Consiste en unirte con otros que tienen la capacidad de mantener la conciencia crística en tu compañía. O sea, viene a ser esa conciencia crística, esa espaciosidad. Ahí está la conciencia crística. Dice aquí, así se crea la unión de los seres espaciosos. Se trata de una unión sin fronteras. Os hacéis cosas cristalinas que fluyen entre sí. Dais a conocer vuestros espíritus. Ahí es que te empiezas a dar cuenta, cuando no es meramente cuando vas a estar en meditación que vas a esa espaciosidad, sino cuando estás en la práctica continua de tener disponible la espaciosidad en tu mente, de estar con los pies en la tierra y de estar observando lo que estés observando y de estar y de que esté entrando la información que esté entrando, la experiencia que esté entrando y que tú tengas acceso a esa espaciosidad. Porque ahí vas a estar como observador y a la misma vez estás informando y estás siendo informado. Es imposible explicar esto en gran detalle y es por ello que debe ser practicado. Debes acudir en busca de guía únicamente a tu propia autoridad. El primer paso es acceder a tu propio estado de preparación. ¿Eres capaz de ser una poza cristalina?
En caso de que no lo seas, ¿qué te lo impide? No seas muy duro contigo mismo, pues como se ha dicho, las piedras de tu poza son como motas de arena en el océano. Observa las piedras con neutralidad. Observa si no se las lleva el agua. Lo único que hace falta es que estés dispuesto a que desaparezcan. Así que eso es lo que estás mirando. Estás mirando en esa espaciosidad todo lo que ha entrado y todo lo que se ha estacionado en ti o todo lo que tú sencillamente pospusiste, como decía ahí, lo pospusiste para después, que se convierten en piedras en el estanque. Pero dice, son como motas, se pueden ir. Vas a permitir que el agua, la corriente del agua las lleve. Lo único que hace falta es que estés dispuesto a que desaparezcan. Si persisten las dudas sobre tu estado de preparación, recuerda que la duda es causada por el miedo. Examina qué es lo que temes. ¿Son realmente las piedras de tu poza? ¿O es el reto de fluir con la corriente que sabes que se generará al unirte con los seres espaciosos? ¿Temes tu poder? Aun cuando se te ha dicho que es imposible hacer uso incorrecto de él, ¿te sientes indignos? ¿Pretendes mantener tu indignidad? ¿Sigues temiendo ser conocido? Ahí van las preguntas. Todo lo que estamos haciendo es entrar muy adentro, ese ser espacioso que lo pueden ver en la mente, pero también lo pueden ver en el corazón, donde se acumulan esas piedras, donde salen esas emociones, donde se te invita a que meramente respires y no huyas de las emociones y no obstruyas las emociones. Sencillamente las observes, sencillamente te preguntes, ¿y todavía lo quiero mantener ahí o puedo permitir que se vayan? Estáis aquí para daros a conocer los unos a los otros y al hacerlo conocer la unicidad. Será menos difícil de conocer esta voz como la voz de la unicidad. Una vez que hayas escuchado la voz de la unicidad en cada uno de vosotros y os hayáis beneficiado de sus cualidades sanadoras, porque sanar es completarse. Completarse es convertirse en el ser espacioso. Convertirse en el ser espacioso es estar preparado para ser informado y para informar con el espíritu de la creación. Este no es el momento de ser juzgado ni de adoptar las creencias de otro, sino de vencer definitivamente los juicios mediante la neutralidad o la aceptación. Permitir que los demás te acepten como eres es un regalo que los libera de los juicios y de cualquier noción que hayan conservado de que la conciencia crística es una forma de pensamiento de grupo. Nunca te sentirás tan plenamente un individuo como cuando te dejas conocer a través de la información del espíritu. O sea, conoces el tú, el uno tú, que se reconoce en la totalidad. Date cuenta de cuán necesario es el diálogo. Entrar en el diálogo te mantiene en contacto constante con lo desconocido y con el instante de llegar a conocer. Sé que no tiene que ver nada con empezar a hablar tú conmigo y yo contigo. Todo esto está ocurriendo dentro de ti. Todo esto está ocurriendo en esa espaciosidad, en ese espacio entre lo humano y lo divino, en el que se abre este canal de comunicación, este canal de diálogo. No se trata de que os unáis con lo desconocido
con lo conocido, sino como lo desconocido. No se trata de que dialoguéis sobre lo conocido, sino sobre lo desconocido. Al manteneros en contacto constante con lo desconocido, permanecéis en diálogo constante, porque no habéis reivindicado un saber que inhabilita el llegar a conocer. Estás en diálogo, porque en diálogo llegar a conocer es un intercambio fluido. Imagínate la corriente de la energía o las pozas cristalinas de los seres espaciosos uniéndose. Esta corriente deja atrás algunas piedras limpias, a otras se las lleva. Transforma la piedra cristalina al remover el sedimento que se ha depositado en el fondo. Conforme la poza cristalina se va mezclando con la corriente de otras pozas cristalinas, es capaz de cambiar de dirección, de ver cosas nuevas, de llegar a entendimientos nuevos. Aunque esta sea sola una etapa inicial o de práctica, de movimiento, es evidente que el movimiento siempre será necesario para que la poza cristalina no se convierta en agua estancada. Ahí está el diálogo. Ahí está la disposición a permitir que lo desconocido se exprese, que lo invisible, que se siente, que se percibe, se exprese. Desarrollar un diálogo con otras personas determinadas es diferente de entrar en el diálogo, pero entrar en el diálogo no es diferente de desarrollar diálogos concretos. Esto es así porque entrar en el diálogo constituye un estado que todo lo engloba y en el que todo y todos interactúan contigo a través del intercambio del diálogo. Y puede que hayan palabras y puede que no. Sencillamente es ese fluir, esa interacción, ese informar, estar consciente de ese informar. Aunque se te pide que fomentes la totalidad y la sostenibilidad de la conciencia crítica con otros que comparten contigo este modo concreto de llegar a conocer, no se te pide que descartes ningún otro modo de llegar a conocer y que veas a otros de forma distinta, de cómo ves aquello con lo que estás desarrollando este diálogo concreto para este propósito o práctica específica. Y luego te dice, esto lo voy a leer también. Sin embargo, saber que has entrado en el diálogo no significa que no vayas a ser consciente de aquellos que querrían violar tu estado sin fronteras en vez de incorporarse a él. Solo tienes que recordar que quienes siguen teniendo fronteras las necesitan. Ahí es que tú empiezas a darte cuenta cómo tú puedes estar en esa apertura, en ese fluir, y de momento entras en esta interacción en el que sientes que hay barreras, en el que sientes que no es la comunicación, no fluye. No es la hora de empujar, no es la hora de enjuiciar, no es la hora de culpar, es la hora de aceptar, es la hora de comprender. Mi hermano no está listo, no importa. Sencillamente te retraes y te mantienes en tú, o sea, te retraes del mensaje que estabas dando y te mantienes de una manera más suave. Solo tienes que recordar que quienes siguen teniendo fronteras las necesitan. Por lo tanto, no los estás privando de nada cuando entras de forma desapercibida en estados observables de existencia, pero debes respetar los límites de aquellos que siguen necesitándolos y no ofrecer más de lo que pueda ser recibido. Es por ello que practicar entre aquellos que están preparados para prescindir de la frontera y ser espaciosos es apropiado y aceptable. O sea, ahí te va diciendo, ahí es que tú empiezas a darte cuenta, o sea, es una manera diferente, una forma diferente de interaccionar.
La práctica es la función de lo conocido y lo desconocido a través de la experiencia, la acción, la expresión y el intercambio. Permite que te des cuenta continuamente de que lo que sabías ayer no es nada comparado con lo que sabes hoy, mientras que te ayuda a darte cuenta de que lo que llegas a conocer siempre ha existido dentro de ti, en el reino de lo desconocido, que también existe dentro de ti. Entonces ahora te dice, vamos a entrar entonces en este paraíso nuevamente hallado, en este estado de conciencia, en este estado de aceptación, de espaciosidad. Y acuérdense que esta es la parte completamente práctica de lo que estamos hablando, completamente práctica. Acuérdate que habíamos hablado de un acceso. Poco a poco, cada cual se va dando cuenta de ese acceso. Y va entonces y va diciendo, espera, que estoy descontrolándome, espera que me estoy dejando llevar por la emoción, espera que estoy reaccionando. Y respira y te detienes un momento. Y respira. Y si a lo mejor tienes que terminar con la reacción y tener un evento, lo tienes. Y después reflexionas. Ah, ¿por qué? Porque esa experiencia te ayuda a que en la próxima ocasión pueda ser diferente. No pasa nada. No pasa nada. Así que ahora vamos a leer El paraíso nuevamente hallado. Estamos llegando a partes. Ay, tengo que compartir la pantalla. Estamos llegando cada día a momentos más, más sublimes y más íntimos, completamente íntimos. Día 16. Y aquí vamos a empezar a encontrar, para aquellos de ustedes que han estado mirando la idea del modo de María y el modo de Jesús, aquí van a empezar a mirar de dónde vino esa idea, que como son las cosas en la vida, se empezó a tomar como un tema para unas sesiones. Y bueno, está bien. Pero vamos a ver ahora en qué consiste. Día 16, el paraíso nuevamente hallado. Todo lo que no se puede ver pero existe es conciencia. La aceptación de todo lo que no se puede ver, incluido lo desconocido, es la conciencia plena. La aceptación es lo fundamental. No puedes aceptar lo que temes. Voy a repetirlo. Todo lo que no se puede ver pero existe es conciencia. La aceptación de todo lo que no se puede ver, incluido lo desconocido, es la conciencia plena. La aceptación es lo fundamental. No puedes aceptar lo que temes, puesto que todo lo que no es físico existe solamente en la conciencia, simplemente existe. Simplemente se encuentra ahí, dentro, ¿dónde está? Dentro de la conciencia. Todo lo que sabes, porque lo has sentido, sigue estando ahí, porque la conciencia es eterna. Todo lo que has aprendido y que ha tocado tu corazón está ahí, porque lo sentiste. Todo lo que has pensado sigue ahí, porque lo pensaste. Lo que pertenece a la forma viene y va, y es impermanente. Lo que pertenece al espíritu, la conciencia, es eterno. La enfermedad se ha definido como sentimientos rechazados, sentimientos acerca de los cuales no se eligió la conciencia. Con dicho rechazo, esos sentimientos se hicieron físicos. Lo que no pertenece a la conciencia tiene forma física. Los sentimientos rechazados que se transformaron en físico quedaron separados del ser y sin embargo se mantuvieron dentro del cuerpo, interrumpiendo de esta manera su modo natural de funcionamiento.
Voy a volver a leer eso. La enfermedad se ha definido como sentimientos rechazados, sentimientos acerca de los cuales no se eligió la conciencia. Con dicho rechazo, esos sentimientos se hicieron físicos. Lo que no pertenece a la conciencia tiene forma física. Los sentimientos rechazados que se transformaron en físicos quedaron separados del ser. Sin embargo, se mantuvieron dentro del cuerpo, interrumpiendo de esta manera su modo natural de funcionamiento. La enfermedad no es enfermedad, sino sentimientos rechazados. Los sentimientos rechazados existen como manifestaciones físicas separadas y olvidadas, hasta que se los recuerda de forma intencionada y se acepta su reintegración en el ser espacioso. Los sentimientos rechazados son aquellos de los que te culpas a ti mismo. La enfermedad es la forma en que se manifiestan los sentimientos rechazados. Se te presentan estas manifestaciones para demostrarte lo que crees que sabes, que tú eres el responsable de las circunstancias lamentables de tu vida. Gracias. Los sentimientos expulsados son proyectados fuera del cuerpo. Estos son los sentimientos no deseados, de los que se culpa a los demás. Se manifiestan en tus interacciones con el mundo y adoptan la forma de los actos de los demás, de aquellos casos en los que parece que determinados actos de la naturaleza o accidentes frustran los planes o de situaciones o crisis de todo tipo. Estas manifestaciones también se presentan para demostrarte lo que crees que sabes, que otros o que el mundo en general tienen la culpa del estado lamentable de tu vida. Esto es a lo que nos referimos al afirmar que no hay evasión posible. Que no hay evasión no significa que nadie esté atado al pasado o a su antiguo dolor, sino que cada uno sigue atado a todo lo que ha sido rechazado o expulsado y sigue estando afectado por ello. Todo aquello que ha sido expulsado es parte de la totalidad del ser. A medida que sea reincorporado al ser, aquello que fue expulsado o rechazado y que se ha convertido en real, la manifestación física se disolverá porque la fuente que fue la separación ya no existirá. En otras palabras, la enfermedad deja de ser observable cuando lo que fue rechazado se reincorpora al ser espacioso. La enfermedad existía, pero ya no existe. Al ser algo físico, vino solo para pasar, debido a que el sentimiento que generó la manifestación física no pertenecía al mundo físico. Retorna a su naturaleza no física dentro del ser espacioso. Por lo tanto, no fue evadido, sino que fue reintegrado en la unicidad del ser. Gracias. Por supuesto, esta reintegración requiere un cambio en lo que quieres demostrarte. Ahora, lo único para lo que puedes seguir buscando pruebas es para asegurarte de que tus sentimientos y no tus pensamientos acerca de tus sentimientos reflejan quién eres y que al actuar motivado por ellos, actuarás de acuerdo con quién eres y en consecuencia de acuerdo con el universo. La reintegración es el proceso a través del cual descubres esta prueba, la prueba de la benevolencia de tus sentimientos y de la benevolencia del propio universo. ¿Qué ocurre cuando los sentimientos de soledad o desesperación, enfado o pena se unen con el ser espacioso? Esta unión se produce únicamente a través de la aceptación. Sin aceptación, la separación perdura junto con la manifestación física.
La aceptación solo puede tener lugar en el presente. No hay necesidad de volver atrás ni de revivir el pasado. Sin embargo, tampoco hay escapatoria, porque en la consciencia crística debes llegar a ser plenamente consciente del presente. El presente es el tiempo del no tiempo, de la totalidad, donde existen todo lo que es real y todo lo que lo ha sido en algún momento. Aunque las manifestaciones físicas de todo aquello que temías y expulsabas no eran reales porque eran proyecciones y no creaciones, los sentimientos sí eran reales porque los sentiste. De no haberlos temido y expulsado, hubieras visto que no había motivo para tenerles miedo. No tienes sentimientos que sean malos. El miedo no es un sentimiento, sino la respuesta a un sentimiento. Las emociones son respuestas. Se te ha dicho que hay solo dos emociones, el amor y el miedo. En realidad, lo que esto quiere decir es que hay solo dos formas de responder a aquello que sientes, con amor o con miedo. Si respondes con miedo, expulsas, proyectas y separas. Si respondes con amor, permaneces completo. Te das cuenta de que no tienes sentimientos que sean malos. Abrazas la tristeza, la pena, el enfado y el resto de tus sentimientos porque estos forman parte de quién eres en el momento presente. Al mantenerte en el momento presente, permaneces dentro de la consciencia crística donde todo aquello que es existe en armonía. Abrazar es lo contrario de evadir. Sostener todo dentro de ti en el abrazo del amor es lo contrario de aferrarte a aquello a lo que ya has respondido con miedo y has convertido en algo separado. No hay escapatoria porque solo existe el abrazo. El abrazo es la consciencia crística. Gracias. Esto no se refiere solo a tu respuesta a la enfermedad o a las situaciones de crisis, porque tiene que ver con tu capacidad o falta de capacidad de permanecer en un estado constante de llegar a saber. Lo que expulsas es aquello que no deseas conocer. Lo que intentas controlar es aquello que no deseas conocer. No deseas conocer cada vez que predeterminas qué es algo o qué será antes de saberlo. Predeterminas o decides, por ejemplo, que un síntoma físico es malo y entonces decides averiguar qué es lo que está mal, en cuyo caso tu decisión, más que tu sentimiento, simplemente se confirma. Cuando sientes malestar o incomodidad acerca de una situación, determinas que ya sabes que la situación es mala o que lo más probable es que va a ser mala. Y entonces piensas que con tu esfuerzo o tu control podrás cambiar la situación a mejor. Solo cuando aceptes que no existen sentimientos malos, podrás permitirte llegar a saber qué es lo que realmente son. Cuando sientes una intuición, respondes de manera distinta de cómo respondes a los sentimientos no deseados, sobre los que rápidamente quieres hacer algo. Si todos los sentimientos fuesen tratados de un modo más parecido a cómo se trata la intuición, sabiendo que el sentimiento se ha presentado para comunicarte algo en este momento que es desconocido para ti, pero que no obstante te favorece, sería un gran avance en tu aproximación a la aceptación. Repito, cuando sientes una intuición, respondes de manera distinta de cómo respondes a los sentimientos no deseados, sobre los que rápidamente quieres hacer algo. Si todos los sentimientos fuesen tratados de un modo más parecido a cómo se trata la intuición, sabiendo que el sentimiento se ha presentado para comunicarte algo que en ese momento es desconocido para ti, pero que no obstante te favorece,
Sería un gran avance en tu aproximación a la aceptación. Todo aquello que predetermines que has llegado a saber será exclusivamente causa de sufrimiento, arrogancia y superioridad moral si intentas aferrarte a ello como lo conocido y no permaneces en un estado constante de llegar a saber. Aquello a lo que deseas aferrarte está basado en el miedo y es expulsado a la solidez, donde puedes mantener a la vista aquello sobre lo que te has formado una opinión. Aquello que sostienes en el abrazo es envuelto en amor y así existe junto contigo en el estado espacioso y constante de llegar a saber. Gracias. De este modo, la conciencia o el ser espacioso incluye los sentimientos de tristeza, soledad y enfado, además de los sentimientos de felicidad, compasión y paz. Sin embargo, la conciencia no incluye tus respuestas. Por lo tanto, la conciencia no incluye ni el amor ni el miedo. Esto se debe a que el amor es todo y el miedo no es nada. La conciencia empezó siendo la totalidad de los sentimientos y de los pensamientos, y estos eran todos de amor, porque el amor lo es todo. Todos los sentimientos y todos los pensamientos del amor se extendieron en el paraíso de la creación. Este era el jardín del Edén, el ser, el todo del todo. Los sentimientos no deseados que intentaste expulsar del jardín del Edén no fueron expulsados de la conciencia, sino de tu conciencia. El resultado fue la creación de lo separado y de lo no amado en tu percepción, y tu percepción creó una realidad irreal de lo separado y lo no amado, a la que se alude a menudo como el infierno, o el infierno en la tierra. El amor y el miedo existieron simultáneamente, al igual que el paraíso y el infierno. Esto se convirtió en tu mundo, que fue creciendo lentamente y que pasó de ser un mundo compuesto principalmente por el paraíso y el amor, a ser un mundo compuesto principalmente por el infierno y el miedo, porque a medida que aumentaba lo que se expulsaba del paraíso, aumentaba lo que se percibía como infernal o temible. Así fue extendiendo menos amor y se fue proyectando más miedo. Los sentimientos expulsados que parecían causar esta dualidad siguen existiendo en la conciencia. Cuando estos sentimientos expulsados hayan retornado al ser espacioso y éste los abrace con amor, el ser espacioso estará completo, porque lo abrazará todo, mientras del amor que lo es todo lo abraza a él. He aquí el paraíso hallado nuevamente. Gracias. Día 17. El cumplimiento del modo de Jesús. De la misma manera que la historia de la creación tuvo que empezar por algo, así también tú tuviste que empezar por algo. Hemos hablado de cómo el espíritu que animó todas las cosas constituyó el movimiento o la causa del movimiento que dio comienzo a la historia de la creación. Hemos hablado de cómo la conciencia crística constituye la conciencia de la existencia a través de la relación. Hemos hablado de cómo la conciencia de la vida y la conciencia crística constituyen la fusión de lo humano y lo divino en una forma observable. Por ello, debe de haber una diferencia entre la conciencia de la vida y la conciencia crística, porque has tenido la primera sin tener la segunda. Has sido lo creado sin ser el creador. Algo ha faltado. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es la conciencia crística? ¿Son distintos o iguales? Se te ha dicho que la conciencia crística no es ni Dios ni hombre, sino la relación que permite tomar conciencia de que Dios lo es todo.
Se te ha dicho que a la conciencia crística se le ha conocido también como sabiduría, Sofía o espíritu. Por ello, es evidente que la conciencia crística es anterior al hombre Jesús y a la propia creación. Es a la vez lo femenino y lo masculino. La identidad de Dios, o en otras palabras, el todo del todo al que se le da una identidad. Dios te sostiene dentro de él. Cristo se sostiene dentro de ti como tu centro o tu corazón, como tu identidad y la identidad de Dios. Cristo es el yo soy de Dios, la expresión del yo soy en la forma, el animador y lo animado, el informador y lo informado, el movimiento, la existencia y la expresión de la creación. Cristo es aquello que ungió la forma con el yo soy de Dios. Repito esto último. Cristo es aquello que ungió la forma con el yo soy de Dios. En muchas tradiciones religiosas la vida se unge de forma ritual o sacramental en los momentos en los que llega y se va, en remembranza a la unción original. ¡Wow! ¿Por qué volvemos a esto ahora y repetimos algo que ya se dijo antes? Porque hemos llegado al momento, una vez más, en el que has de afirmar tu identidad. Aunque se ha hablado de muchas maneras de ser quien eres, muchos de vosotros seguís esperando ser distintos de quienes sois. Esto se debe a que os dais cuenta de que ser vuestro verdadero ser es existir en unión, en un estado no dividido ni separable de Dios, del todo, del todo. Dios es omnisciente solo porque está en todo y en todos. La consciencia no es en sí el conocimiento, sino la conciencia. Dios es el creador del conocimiento, porque Dios creó un modo de llegar a conocer. Esta parte de Dios, el animador y el informador, es la consciencia crística. Gracias. ¿Qué es lo que te ha empujado a seguir leyendo este curso, a entrar en este diálogo? ¿Qué te ha mantenido examinando, intentando trascender el aprendizaje y llegar a un nuevo modo de conocimiento? La conciencia crística. Es por ello que se dijo en las primeras páginas del curso que el Cristo en ti era el aprendiz. Cristo en ti es lo que fue creado para inspirar el movimiento, el paso de la simple conciencia al conocimiento. Siempre has sido consciente de que existes y siempre has estado buscando una respuesta al porqué de tu existencia. Siempre has sido consciente del mundo que te rodea y siempre has estado buscando respuestas al sentido de dicho mundo. Un modo de plantear el conocimiento denominado aprendizaje era antes el planteamiento predominante. A medida que este planteamiento se fue centrando cada vez más en la mente y en llegar a conocer aquello que otros ya habían aprendido y eran capaces de enseñar, el aprendizaje dejó de servir a la causa del conocimiento. Siempre ha habido personas que han desafiado los patrones predominantes del aprendizaje debido a la fortaleza de su conexión a la conciencia crística. Aunque nadie tiene un mayor acceso que otros a la conciencia crística, algunos se mostraron más dispuestos a permitir que dicha conciencia fuera su fuerza rectora, aquello mediante lo cual su existencia adquiría movimiento y expresión. Quienes, como Jesús, expresaron plenamente la conciencia crística en la forma, lo hicieron como personas, puesto que no negaron su existencia mientras realizaban esta conexión.
Otros muchos cuya realización de la conciencia crística era tan potente como la del hombre Jesús, no expresaron dicha realización, sino que negaron lo personal a favor de lo espiritual. Esa es la razón por la que ahora volvemos a tu identidad y a su individuación. La conciencia crística no es la segunda venida de Cristo, sino la primera, el movimiento de la existencia a la forma. Esta existencia fue expresada plenamente por Jesucristo, quien representó en la forma la primera venida y quien inició el movimiento, el paso del mantenimiento al sostenimiento de la conciencia crística. Consideremos cuál sería el motivo por el cual esta representación podría haber sido necesaria. Así como el universo no contiene lo innecesario, tampoco los seres humanos lo contienen. No hay nada superfluo en la composición del universo ni de los seres humanos, sino solo lo que es necesario, en el sentido de que todos los componentes son dados, en el sentido de que todos los componentes dados son necesarios para la completitud. La representación del poder de la conciencia crística en forma humana era necesaria para completar el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Gracias. La conciencia crística fue representada no solo por Jesús, sino también por su madre María. Al igual que Jesús, María realizó la plena conciencia crística y la plena expresión de la conciencia crística en la forma. Cada uno lo hizo de un modo personal, de un modo que revelaba las opciones que había a disposición de aquellos que los seguirían. Uno de los modos, el de Jesús, era el modo de la aceptación, de enseñar con el ejemplo y de preparar un camino para aquellos que se aproximarían a la conciencia crística por medio de la enseñanza y el aprendizaje, y de llevar vidas ejemplares. Otro de los modos, el de María, era el modo de la creación y constituía una representación y una preparación para aquellos que se aproximarían a la conciencia crística a través de la relación. El modo de Jesús representaba la interacción a fondo con el mundo, para desvelar el mito de la dualidad, la muerte de la forma, la resurrección del espíritu. El modo de María representaba la encarnación a través de la relación, para demostrar la verdad de la unión, el nacimiento de la forma y la ascensión del cuerpo. Ambos modos eran necesarios, ambos modos por necesidad se representaron o se demostraron. Ambos modos fueron representados y demostrados por otras muchas personas también. El modo constituía una opción. La principal capacidad humana es la de representar aquello que Dios creó, el modo de llegar a conocer, es decir, la conciencia crística a través de la elección o la voluntad de carácter personal. La conciencia crística es tu voluntad de conocer, de existir y de expresar. El tiempo de Cristo, así como la segunda venida de Cristo, son expresiones destinadas a simbolizar la compleción del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento como un modo de llegar a conocer. Gracias. Aquello que Jesús representó o demostró ya ha sido realizado y es por ello que este tiempo se llama el tiempo de Cristo. El tiempo de Cristo, al que tantos asocian con Jesucristo, representa el tiempo del cumplimiento del modo de Jesús. Aquello que se podía enseñar y aprender ha sido enseñado y aprendido. Ahora es el momento de ir más allá de aquello que se podía enseñar y aprender, en pos de aquello que solo se puede realizar a través de la relación. Ahora es el momento de la revelación final de lo que puede realizarse o hacerse real a través del seguimiento de la vida ejemplar de Jesús. De este modo entramos en la fase final de lo que se puede realizar a través del cumplimiento del modo de Jesús y en el comienzo del cumplimiento del modo de María.
Esta fase final del cumplimiento del modo de Jesús es la fase de interacción con el mundo, el tiempo de los milagros, la desaparición del modo antiguo y el nacimiento de lo nuevo. Déjenme ver si vamos a seguir. Sí, se puede seguir leyendo. Día 18. El camino al paraíso. Has estado preparándote para esta fase final del cumplimiento del modo de Jesús. También te has estado preparando para el comienzo del cumplimiento del modo de María. Muchos de vosotros seguiréis el modo de Jesús hasta su compleción. Iniciaréis una fase de interacción con el mundo, una interacción con los milagros que contribuirá a desmantelar lo antiguo y a preparar el camino para el nacimiento de lo nuevo. Otros seguiréis vuestros corazones pasando por alto la fase final de lo antiguo y afianzando lo nuevo en la red de la realidad. Otros incluso participarán en ambos modos, siguiendo su deseo innato de facilitar la creación del cambio a través de una función específica, aun cuando al mismo tiempo se muevan hacia lo nuevo. Ambos modos son necesarios ahora, así como también lo eran hace 2000 años. Uno de los modos es de carácter activo, el otro es de carácter receptivo. Sin embargo, no están separados, como tampoco Jesús estuvo separado de María, ni ninguna madre está separada de su hijo. Al contrario, los modos son complementarios y simbióticos. Juntos restituyen la completitud y conducirán al punto final del tiempo de Cristo. Esta colaboración simbiótica será esencial para el nacimiento de lo nuevo y en verdad simboliza este nacimiento en la forma y en el proceso. Como es adentro, así es afuera. María representa la relación que se establece dentro. Jesús, la relación que se establece con el mundo. Leo esto de nuevo. María representa la relación que se establece dentro. Jesús, la relación que se establece con el mundo. Así también lo hace cada uno de vosotros. Estos dos mundos también representan a Dios y a la consciencia crística, que es la extensión de Dios. Dios es todo, en el cielo y en la tierra, y está en todo, en el cielo y en la tierra. Así Dios representa el mundo afuera. La consciencia crística es Dios dentro de ti, tu manifestación particular de Dios y la relación de Dios adentro, la relación con Dios adentro. Gracias. Tal como se ha dicho, el tiempo de la enseñanza y el aprendizaje ha terminado. Si el modo de Jesús era un modo de aceptación, enseñanza y aprendizaje y de llevar una vida ejemplar, entonces los modos restantes de Jesús que siguen siendo aplicables y apropiados en este periodo final son los de aceptar y de ser una vida ejemplar. Solo aquellos que han aceptado plenamente quienes son pueden tener vidas ejemplares. Dichas vidas ejemplares se evidencian a través de la individuación del ser uno e indiviso entre la multiplicidad de seres. En otras palabras, escoger la opción de tener una vida ejemplar es escoger la opción de ser dado a conocer por y para la multiplicidad de seres. Constituye la plena aceptación del ser en una forma capaz de ser diferenciada o individuada de los demás. Constituye la plena aceptación de la diferencia, de la igualdad y de la necesidad de ambas. Es una opción a la que muchos serán llamados para que la igualdad se vea en la diferencia, para que el uno se vea en los muchos, para que los muchos se vean en el uno. Es un modo de servicio a través de la acción. Es un modo de dicha y de armonía, pues solo a través de la dicha y la armonía puede el servicio verdadero convertirse en acción verdadera. Es el modo para aquellos que desean dar expresión a un llamamiento a hacer algo que sienten adentro. Es el modo apropiado de aquellos cuya satisfacción y comprensión están entrelazadas con el cumplimiento de dicha expresión. Si existe el llamamiento, existe la necesidad.
No tengas ninguna duda en tu mente al respecto. No hay elementos superfluos en el universo. Existe la necesidad de aquello a lo que te sientas llamado. Tener una vida ejemplar es ser aquello que representas en verdad. Hay seguidores de todos los credos que son llamados a la vida ejemplar y a la representación de la misma verdad. Toda fe constituye fe en lo desconocido, a través del conocimiento, como el vislumbre de un destello fugaz de luz en la oscuridad proporciona el conocimiento de la luz. Voy a repetir eso. Toda fe constituye fe en lo desconocido a través del conocimiento, como el vislumbre de un destello fugaz de luz en la oscuridad proporciona el conocimiento de la luz. Aquellos que aceptan la compleción del modo de Jesús, aceptan su poder para ser generadores de luz en la oscuridad, sin juzgar ni expulsar la oscuridad. Aceptar su poder para representar tanto lo conocido como lo desconocido y para revelar lo desconocido a través de lo conocido. Aceptan la muerte del yo y la resurrección del ser uno indiviso, el fin de lo personal y la individuación del ser uno e indiviso entre los muchos. Descubren un placer renovado en ser quienes son, porque han sido renovados a través de la resurrección. Siguen el llamamiento de su corazón, sin apegarse a preocupaciones anteriores, porque en su renovación toman plena conciencia de la necesidad de aquello que solo se puede dar a través de la expresión de lo que tienen dentro. Se dan cuenta de lo que hace falta, de que lo que hace falta ahora es necesario para renovar o resucitar el mundo y a todos los que en él moran. La resurrección pone a un lado el reclamo de la muerte y con este el reclamo de todo lo que es temporal. Es por ello que hemos dedicado tiempo a la idea de que la enfermedad y otros estados indeseados son manifestaciones temporales. Tu estado separado era una enfermedad, un estado indeseado y por ello una manifestación temporal. La unión de mente y corazón trajo consigo la reunión de lo humano y lo divino, y de este modo consumó la resurrección de lo eterno en la forma. Tu estado virgen, el estado que no ha sido alterado por la separación, ha sido restituido. Gracias. La verdad representada por Jesús y María se representó como un patrón visual con el fin de facilitar la comprensión de lo invisible. Esto es lo que ahora eres llamado a hacer. Independientemente de que demuestres el mito de la dualidad o la verdad de la unión, estás demostrando lo mismo. El modo en que lo hagas debe ser elegido, y para que lo elijas con plena conciencia, debes guiarte por tus sentimientos. Los sentimientos son tu conciencia del presente, y por ello tu conciencia de la verdad. Son el medio por el cual llegas a conocer. Surgen de la conciencia crística. No llegan como respuestas, sino como creaciones. A menudo, la ciencia y la religión han dado vueltas sobre el comienzo de la vida, sobre qué es lo que causa la formación de la vida, sobre qué es lo que le dice al cerebro lo que tiene que hacer, sobre el factor organizador del ADN, de los tejidos y las células que saben exactamente cómo interactuar. ¿De dónde viene este conocimiento? Cuando algo parece ir mal, ¿cuál es el origen de la disfunción? Se te ha dicho que aunque te creías separado, dicha separación nunca ocurrió en realidad y siempre has sido el realizado. Si esto no hubiera sido verdad, la causa de la vida no habría sido una causa de verdad. Del mismo modo que ni el cerebro ni el corazón por sí solos hacen que funcione el cuerpo, la mente y el corazón separados no podrían existir en realidad, ni permitir un estado operativo de la vida o de la conciencia.
Por tanto, hubo solo un grado de separación que pudo ocurrir para permitir un cierto tipo de experiencia. Ahora está teniendo lugar un nuevo grado de unión para permitir una nueva clase de experiencia. Gracias. El nuevo patrón visual es el del espíritu resucitado en la forma. Consiste en la ascensión del cuerpo o la elevación del ser de la forma. Eres llamado a demostrar este patrón. Eres llamado a demostrar este patrón. La opción se plantea entre demostrar este patrón a través de la interacción con el mundo o por medio de la encarnación a través de la relación. Ninguna de las dos opciones es exclusiva. Cada una está contenida en la otra. Pero el modo de descubrimiento y demostración es diferente. Eres llamado a demostrar este nuevo patrón visual, a lo que aludimos aquí con la palabra demostrar, es a mostrar tus sentimientos, hacerlos visibles. Son creaciones únicamente tuyas, que se producen a través de tu interacción con la conciencia crística que mora en ti. Un modo de hacer esto es a través de la individuación y el darse a conocer. Otro modo de hacer esto es la encarnación a través de la relación, en la que la relación, y no el ser individuado, se convierte en lo conocido. Repito esto. Un modo de hacer esto es a través de la individuación y el darse a conocer. Otro modo de hacer esto es la encarnación a través de la relación, en la que la relación y no el ser individuado se convierte en lo conocido. Ambos son modos de creación. Cuando los sentimientos se muestran o se hacen visibles, se crea lo nuevo. Cuando los sentimientos se muestran o se hacen visibles, se crea lo nuevo. Este siempre ha sido el modo de la creación. Cada brizna de hierba, cada flor, cada piedra es una creación de sentimientos. Solo necesitas mirar a tu alrededor para saber que los sentimientos de amor siguen abundando. La belleza sigue reinando. Tanto el ser como la relación del ser con todo debe darse a conocer para que el paraíso, que ha sido hallado nuevamente, pueda ser recreado para todo el mundo. ¿Para qué otra cosa serviría la vida si no es para hacer que el paraíso invisible del amor sea visible para todos y vivible por todos? Repito esto último. Sí, María, ¿me permites? Es que estoy emocionada, de verdad. ¿Para qué otra cosa serviría la vida si no es para hacer que el paraíso invisible del amor sea visible para todos y vivible por todos? Gracias. Estamos todos emocionados, tal como tú dices. Nos están llevando a otro lugar, a un lugar de mayor intimidad contigo mismo. Ahí es que te das cuenta de por qué tú estás en tu mente como que hablándote. A veces estás entonces hablando con la voz del ego. A veces estás entonces preguntándole directamente a tu ser, pero ¿por dónde debe ser esto? Pero esto no debería ser así. Pero dime por dónde, cómo. Y ahí te va diciendo, ¿para qué quisiéramos estar en la vida si no es para expresar el espíritu y el amor? Y todo lo que nos están haciendo es consciente de cómo recibimos todo esto desconocido, todo esto invisible, que es la esencia de la vida, que es la esencia de la creación y que es lo que es como un soplo para todo lo que tiene vida.
Entonces lo que estamos empezando entonces es de haber estado siempre tan pendiente y tan atento a la forma y estar mirando las interacciones con la forma y estableciendo relaciones de cómo funcionan las cosas en la forma y teorías e hipótesis. Le está diciendo no. Todo eso, inclúyelo en esta parte que llamamos espaciosidad en tu mente, porque eso lo que hace es que abre ese diálogo con la totalidad, con la totalidad de seres, con la totalidad de la creación. Eso es lo que se nos está ofreciendo. Y me encanta cuando volvemos a mirar aquí que la idea del modo Jesús y modo María, que realmente es sencillamente algo que ocurre en ti de manera natural. Jesús, el hombre Jesús vino a llevar a cabo su función de ir creando conciencia de una existencia de otro mundo real y una existencia de otro tipo de relación, de otro tipo de existencia. Y junto a él estaba María. Jesús creó discípulos, Jesús creó seguidores, Jesús conversó, habló. Y por otro lado estaba María, y María entonces lo hizo a través de la relación, a través de esa espaciosidad que también la tenía Jesús, pero ella solamente entonces entra en esa parte de la relación y de la espaciosidad. Acuérdense que la relación decíamos que es la expresión, es como si fuera el puente de lo invisible a la forma que se expresa en la forma. Entonces ahí ella lo encarna, lo trae a la forma. Entonces es lo que se nos está ofreciendo y es lo que se nos está diciendo. Ahora es el momento de asumir esa identidad, porque eso fue lo que viniste a hacer, eso es lo que estás haciendo aquí. Conectarte, conectarte con la esencia, conectarte con el espíritu, conectarte con lo que eres, donde estés, en lo que estés. Entonces, ser una expresión de eso. Ante la situación que sea, ante lo que parezca que esté sucediendo, ser una expresión de eso. Parece muy abstracto, pero a la misma vez te eleva y te das cuenta que te eleva y te lleva, volvemos a lo mismo, continuamos entonces en el tope de la montaña. Pero todo lo que te está diciendo es, pero cuando regreses otra vez al llano, trae la espaciosidad del tope de la montaña. Ya has aprendido a verlo de otra manera, ya has aprendido a atenderlo de otra manera. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo ven? Pues, este capítulo como que me costó un poquitico más como asentarle, pero me resuena y voy a resaltar esta parte de las emociones, porque justo hace un mes pues tuve este enfrentamiento realmente que me bombardeó el tema de las emociones y es como que se me abrió una puertita donde eh, con la lectura se refuerza esto, los sentimientos, lo que estás sintiendo es a donde le tienes que poner atención. Y me parece algo tan deslumbrante que dice que el amor y el miedo no es un sentimiento, son las respuestas que uno tiene. Y eso me dejó con la boca abierta y pensando una deconstrucción completa de que hasta hace ratito estaba pensando que eran parte, igual es un sentimiento más, es una emoción más que uno tiene, pero es distinto verle que cuando dice es una respuesta, es un tema de comportamiento, de acción, es el
Esto que más o menos dice de lo de adentro para afuera, es lo que elijo acá adentro y doy afuera. O puedo accionar con miedo o puedo accionar con amor. Entonces eso es como interesante, ¿no? Ver de qué lado estoy reaccionando, qué respuesta estoy dando a esa parte visible. Entonces es lo que me queda esta parte, ¿no? Ponerle más atención a esto de los sentimientos, ponerle más atención a cómo estoy dando esa respuesta, qué es lo que me pasa adentro, qué elijo adentro y qué doy afuera, que no está fácil. Digo que no está fácil porque esto de controlar no está funcionando tampoco, ¿no? Controlar los sentimientos, decir, ay, no quiero sentir esto, no, no funciona, no vale. No funciona, A mí no me no funciona. funciona. Y es, no, qué terrible. Y es como, y me voy a meter aquí al curso, hay frasecitas del curso de milagros que repetía como para, esto no, hay frases, ¿no? Y Porque no es estaba, real. y no, no me funcionó, es como se me No funciona. oscurecía más las cosas. Y, y digo, no, el tema de controlar o no sé si esto de deshacer, desaparecer, no. Y no sé si también es un cambio de mentalidad, es abrazar a la emoción que también aquí el libro dice, abrazar, sentarse, sentir lo que tenga que sentir y lo que tenga que pasar y lo que tenga que doler y, y ver qué pasa. Permitir Eso que pase, sí. también. Porque Y ver, ahí uno vuelve a utilizar la frase del curso de milagros, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Entonces ahí es como que, yo he estado todo el tiempo interviniendo, todo el tiempo he estado interviniendo. ah, es quitarse, ¿no? Quitarse esa partecita de ahí. Es nuevo. Es nuevo hacer eso, que hemos venido practica y tratando de hacer más conexión y que sea más natural. Y es lo que estoy pidiendo últimamente, es que realmente sea esta claridad tan natural como lo era los otros mecanismos que he tenido y que me han traído hasta acá. Pero que Y esta te vas a dar partecita cuenta que es sea, así, se van desapareciendo unas cosas y va así. sí, creo que es la nueva oración que tengo, es que el amor se me haga tan claro y tan natural que no tenga que forzar ya, que no tenga que controlar. Como tú dices, María, que ya no tenga que estar este ser aquí personal, Ujú. que se mete en todo y quiere controlar todo y que igual le bota fregando en todo, pero que ya no sea eso, sino que sea tan facilito como ir, andar así, tin, 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 como el respirar y ya está, ya está. Déjame ver dónde fue que lo guardé. De las oraciones de Marieta, yo copié una que salió en estos días, que decía, no te convertirás en un milagro, mi querido corazón, ya lo eres. No tienes que hacer nada para hacer amor. No tienes que aprender nada para encontrarte. Simplemente tienes que olvidar. Olvidar todos los espejos hasta ahora, todas las sombras que has visto, todas las heridas que creíste que se quedarían en ti para siempre. Solo el amor es eterno. No hay nada más en ti. Lo demás es simplemente el recuerdo de viejos ecos. Ser eso. Ya está aquí, ya está. Gracias. Gracias, gracias. Voy a prender la luz en un momento. Adelante, Ana. Hermanas, wow.
fuerte. Menos mal que Jesús nos repite una y otra vez. No me imaginaba hasta qué punto iba a ser tan importante. Es que no, de verdad, para mí es tan radical cómo las emociones, los sentimientos están siendo guía del ser. Es que de verdad es absolutamente radical para mí y lo está haciendo durante estos años y os escucho y me escucho a mí misma y veo cómo todavía bueno, yo me engancho tanto, o sea, todavía no he asumido hasta qué punto a través de los sentimientos me está susurrando el ser, el camino. No lo acabo de creer. No lo, aún está esa inercia tan fuerte de negar, está tan grabado que me sorprende cómo de nuevo, cada semana cuando leemos juntas, me doy cuenta de, afortunadamente, del cambio y el milagro, pero también de la inercia fortísima. Dice, el ego ya se ha ido, pero está la inercia. Y qué fuerte, ¿cómo está? ¿Cómo no me fío de mi enfado? ¿Qué cosa? ¿Y cómo está viniendo con toda la inteligencia del amor? Es el miedo el que no me permite darle credibilidad al enfado como de Dios. Es una pasada. Y me maravilla, ¿no? Cómo habla de la reintegración, que efectivamente a lo largo del curso llevamos un tiempo y se va dando. Yo siento que efectivamente la enfermedad va sanando por reintegrar y lo puedo observar en mi cuerpo, ¿no? Y en mi, y Ujú. en, y bueno, que estoy maravillada. Y, y cómo habla, ¿no? De los dos caminos, de los modos y de que todos valen, uno, otro, ambos, que somos esos rayos que han venido a expresar quiénes somos y que, y que todos cabemos en todas las combinaciones que estén vivas en cada rayo, ¿no? Y me maravilla cómo se expresa, que a pesar de la aparente complejidad, nos está diciendo una y otra vez, Dios en la forma, y aquí y ahora eleva tu forma para ser Dios. No sé, me surgen estas palabras, en definitiva, y nos dice de cualquier manera que sientas que está viva en ti, ¿no? Y yo me doy cuenta que todavía hoy para mí tiene muchísimo sentido el modo de Jesús en mí, recordar quién soy, aceptarlo para poder ser ejemplar en el sentido de ser. Me queda clarísimo que el modo de Jesús ahora es recordar una y otra vez quién soy y ser quién soy. Nos está llamando a habitar la identidad de quiénes somos y se me olvida y de nuevo lo vuelvo a recordar y digo, menos mal que es tiempo todavía de esto, porque se me olvida. Y nos habla y nos dice a qué te sientes llamado. Es bienvenido, a qué te sientes llamado. Y está muy vivo. Y el modo de María, la creación, el anidar, el dar a luz en relación, me parece que yo agradezco muchísimo que el modo de María haya llegado a mi vida para de entrada sentir su abrazo que estaba necesitando una madre, estaba necesitando el femenino sagrado en mi vida, estaba necesitando el legitimar en mi vida, el cuidar al bebé con toda la fiereza de una madre coraje. Y esto era necesario abrazar lo vulnerable con la fuerza de lo sagrado. Y en relación para mí está teniendo mucho sentido, porque había estado peregrinando muy sola mucho tiempo, desde el miedo, Ujú. y había un anhelo infinito de relación, pero al relacionarme me encontraba con la dificultad de poner mis propios límites por ser buena. Y todavía hoy está muy vivo en mí. Hay una parte que se enfada y la acepto. Es la emoción, es mi sentimiento de enfado hacia ¿por qué me sigue pasando? Bueno, ok, es de Dios, es la fuerza, es tiempo de ser compasiva también y de decir y de nuevo y otra vez y 70.000 veces 7. Así que, bueno, yo estoy, ¿qué puedo decir? Emocionada de tanto amor, Sí, de sí, tanto amor. nos toca muy profundamente. Wow, María, Nos Sandri, toca hermanas, y cada vez nos ayuda, nos trae otra vez a mirarnos. estoy impresionada. ¿Cómo puede tener tanto amor
Jesús, María, ¿cómo puede tener tanto amor lo divino para venirse a conocer a través de la expresión en la forma, ¿no? Y, y- permitidme que diga la expresión y contar con nosotras, contar con nosotros. Qué fuerte. Es esa sensación de responsabilidad, de gratitud infinita, de humildad y de poder de estar siendo anidadas, acuerpadas, vividas por Dios. Es muy fuerte. Es que, bueno, ya está. Gracias, les amo profundamente. Qué maravilla estos encuentros. Qué maravilla este curso de amor. Gracias. Les amo. Gracias. Vea para la grabación, vamos a escuchar algo de música porque esto está realmente